kinda beautiful, and every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. La función del músculo consiste en desarrollar o generar tensión. Este proceso se le denomina contracción y tiene una función primordial: producir movimiento. Se produce cuando un músculo está en tensión pero no ocurre ningún movimiento. El origen y la inserción del músculo no cambian de posición y la longitud muscular no varía. Sucede cuando un músculo se contrae moviendo una carga que permanece constante durante todo el periodo de la contracción. Concéntrica, también llamada positiva, se produce cuando se contrae un músculo disminuyendo su longitud, acortándose y venciendo la carga o resistencia. También llamada negativa o pliométrica según casos, se produce cuando se contrae un músculo aumentando su longitud, dejando que venza la carga o resistencia. En este tipo de contracción, el músculo se acorta a velocidad constante, desarrollando el máximo esfuerzo permitido por la velocidad. La tensión es variable, pero no la velocidad. Se obtiene modificando la tensión en algún momento o fase de la contracción, variando por ello también la velocidad. Primeramente, explicaré los movimientos de la articulación glenohumeral. La articulación glenohumeral presenta una flexión, una extensión, una abducción, una aducción y una rotación interna y una rotación externa. Sin embargo, hay autores que consideran la abducción horizontal. Ahora bien, explicaré las contracciones musculares con respecto a dos movimientos específicos, la flexión y la extensión. Para esto es preciso entender que la flexión está realizada por el músculo deltoides anterior, el músculo coracobraquial y el supraespinoso. Cuando yo realizo una extensión, entonces estoy demandando otro tipo de músculos que son el deltoides posterior y el dorsal al ancho. Bueno, primero explicaré lo que son las contracciones isométricas. Esto, si yo mantengo, es una contracción isométrica sin movimiento. Lo contrario, esto durante la extensión, igual es una contracción isométrica. Si yo realizo el movimiento continuo de flexión y extensión, es una contracción isotónica. La contracción isotónica lleva una contracción concéntrica, un acortamiento de fibras musculares y una contracción excéntrica. Si yo hago un movimiento contrario, al revés, o sea, una extensión, entonces cuando yo hago la extensión estoy haciendo un acortamiento, una contracción concéntrica, y cuando yo voy al revés, es una contracción excéntrica. Finalmente, lo que son las contracciones ausotónicas, que permiten una contracción diferente, ya que al principio la banda me da una tensión, sin embargo, entre yo aumento el movimiento, la tensión es diferente. Se le conocen como contracciones ausométricas. El movimiento contrario también a la extensión y regreso. Al principio es una tensión más suave, al final del movimiento la tensión aumenta. Ahora viene el movimiento de abducción, es esto. Si yo mantengo aquí, es una contracción isométrica. ¿Vale? Por el contrario, cuando yo hago un movimiento de abducción y aducción, contracción isotónica, cuando yo llevo hacia arriba es una contracción concéntrica y cuando yo voy hacia abajo es una contracción excéntrica. Los músculos implicados en este movimiento, cuando yo hago una abducción, es el deltoides medio. Por otro lado, la abducción horizontal y aducción horizontal
presentan músculos diferentes. Cuando yo hago una abducción horizontal, estoy demandando al deltoides posterior, y cuando yo hago una aducción, principalmente al pectoral mayor. Durante este movimiento yo hago la abducción y mantengo el movimiento, es una contracción isométrica. Yo hago la aducción, mantengo el movimiento, contracción isométrica. Yo estoy haciendo el movimiento, contracciones concéntricas y excéntricas, es un movimiento isotónico. Cuando yo hago la abducción, es una contracción concéntrica, y contrario, una contracción excéntrica, pero de los músculos deltoides posteriores. Si yo lo hago de forma diferente, la aducción horizontal, demandando lo que es el pectoral mayor, está haciendo una contracción concéntrica porque se está cortando el músculo. Pero si yo hago la abducción horizontal, aquí hay un alargamiento del músculo pectoral mayor y es una contracción excéntrica. Durante las contracciones musculares siempre el movimiento contrario me va a dar la contracción diferente. Por eso es importante entender que hay músculos agonistas y antagonistas. Con respecto a los movimientos de rotación, tenemos una rotación externa, músculos infraespinoso y redondo menor, y una rotación interna gracias al subescapular. Si yo hago el movimiento de rotación interna y mantengo, es una contracción isométrica, lo mismo al lado contrario, contracción isométrica. Cuando yo hago el movimiento de rotación interna y externa, es una contracción isotónica, que estoy combinando movimientos concéntricos y movimientos excéntricos. Con respecto a la rotación externa, es un movimiento concéntrico de los músculos infraespinoso y redondo menor. Sin embargo, el músculo subescapular está haciendo una contracción excéntrica. Al contrario, yo regreso, es una contracción concéntrica del músculo subescapular y excéntrica de los músculos infraespinoso y redondo menor. Movimientos de la articulación del codo. El codo presenta una flexión, una extensión, una supinación y una pronación. Contracciones en la flexión y la extensión del codo. Primero, para la flexión necesitamos al músculo bíceps braquial, y para la extensión necesitamos al tríceps braquial. Cuando nosotros realizamos una flexión y estamos demandando al músculo bíceps, es una contracción isométrica. Cuando yo hago la extensión, en este caso una extensión de codo isométrica, estoy demandando al tríceps. De la misma forma, yo hago un movimiento concéntrico y excéntrico, estoy combinando en una contracción isotónica. Si yo solamente hago el movimiento hacia arriba, es una contracción concéntrica del músculo bíceps braquial y una contracción excéntrica del tríceps. Por contrario, contraigo al tríceps en una extensión, es una contracción concéntrica del tríceps y una contracción excéntrica del bíceps braquial. Contracción ausométrica en la flexión. Contracción ausométrica de la extensión. Con respecto a los movimientos de supinación y pronación, en la supinación tenemos al supinador, y en el pronador tenemos el pronador redondo y el pronador cuadrado. Si yo realizo el movimiento constantemente en supinación y pronación, es una contracción isotónica combinando contracciones concéntricas y excéntricas. Si yo hago un movimiento de supinación, estoy acortando al músculo supinador, pero al mismo tiempo alargando al músculo pronador redondo y pronador cuadrado en una contracción excéntrica. Movimiento de pronación, concéntrica de pronador redondo y cuadrado, y excéntrica
del músculo supinador. Con respecto a la articulación de la muñeca, presentaremos los siguientes movimientos: una flexión, una extensión, una desviación radial y una desviación cubital. Con respecto a las contracciones musculares, solo presentaremos las de flexión y extensión. Músculos que participan en la flexión son los flexores radiales y cubitales del carpo, y por otro lado, para la extensión tenemos los extensores radiales corto y largo y extensor cubital, ambos son del carpo. En el movimiento, realizando una flexión y una extensión de la articulación, tenemos una contracción isotónica. ¿Por qué estamos haciendo flexión y extensión, acortamiento y alargamiento? Si yo solamente realizo una flexión, en este caso una contracción concéntrica de los flexores radiales y cubitales, pero al mismo tiempo es una contracción excéntrica que están alargando los extensores, ya sabemos, radiales corto y largo y cubital del carpo. Si yo hago un movimiento de extensión de la muñeca, es una contracción concéntrica de los músculos extensores radial y cubital, en este caso el radial corto y largo, y una contracción excéntrica de los músculos flexores radiales y cubitales del carpo. Movimientos presentes en la articulación coxofemoral. Presenta una flexión, una extensión, de la misma forma una abducción, una aducción, una rotación externa y una rotación interna. Contracciones relacionadas con la flexión y la extensión. Cuando yo realizo una flexión de cadera, estoy demandando al músculo psoas-ilíaco, y cuando realizo una extensión al músculo glúteo mayor principalmente y a los isquiotibiales semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. Contracción isométrica, psoas-ilíaco. Contracción isométrica, glúteo e isquiotibiales, en una extensión. Contracción isotónica, movimientos concéntricos y excéntricos de ambos grupos musculares. Movimiento hacia arriba es una contracción concéntrica del músculo psoas-ilíaco, pero al mismo tiempo es una contracción excéntrica y un alargamiento del glúteo y los isquiotibiales. Movimiento contrario, concéntrica del glúteo e isquiotibiales y excéntrica del psoas-ilíaco. Con respecto a la abducción y aducción de cadera, los músculos abductores tenemos al glúteo medio y al tensor de la fascia lata. Abductor, músculos abductores, abductor corto, largo y abductor mayor. En este caso, abducción, contracción isométrica, tensor de la fascia lata, glúteo medio, también llamados abductores. Si yo hago la abducción y la mantengo, contracción isométrica, músculos abductores. Movimiento constante, abducción y aducción, contracción isotónica, concéntricos y excéntricos. Abducción, contracción. Si yo hago un movimiento de abducción lentamente, es una contracción concéntrica de los músculos abductores y excéntrica
de los aductores. Contrario, yo hago la aducción concéntrica de los músculos aductores y excéntrica de los músculos abductores, tensor de la fascia lata, glúteo medio. En este caso también puedo realizar una contracción autométrica, en este caso tendiendo una banda que me fije el movimiento y yo haga el movimiento. En este caso sería una autométrica de la abducción. Para la aducción mi banda tendría que estarme tirando la parte externa y yo realizando el movimiento de aducción. Rotaciones. Rotación externa y rotación interna. La rotación interna tenemos al glúteo menor y al tensor de la fascia lata, y la rotación externa tenemos a los obturadores externo, interno, piriforme y cuadrado femoral. En este caso, aquí estoy haciendo una contracción isométrica de los músculos antes mencionados. Rotación interna isométrica del glúteo menor y tensor de la fascia lata. Si yo realizo el movimiento constantemente de rotaciones, tengo una contracción isotónica, concéntricas y excéntricas. Movimiento hacia adentro de una rotación externa lentamente, contracción concéntrica de los músculos obturadores, del piriforme y del cuadrado femoral. Al mismo tiempo es una contracción excéntrica del tensor de la fascia lata y el glúteo medio. Si yo llevo el movimiento al revés y estoy haciendo una rotación interna, es una concéntrica, un acortamiento de los músculos glúteo menor y piriforme, y al mismo tiempo una contracción excéntrica de los obturadores, el cuadrado femoral y el piriforme. Articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla solamente presenta una flexión y una extensión. Movimientos de flexión, músculos isquiotibiales, semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. Extensión, músculo cuádriceps, vasto, lateral, medial, intermedio y el recto femoral. En este caso, en una extensión, yo estoy demandando una contracción isométrica del músculo cuádriceps. Si yo hago una flexión y mantengo, en este caso es una contracción isométrica de los músculos isquiotibiales. Yo hago el movimiento flexión y extensión, contracciones concéntricas y excéntricas, contracción isotónica. Durante el movimiento, hacia arriba, lentamente, es una contracción concéntrica de los músculos isquiotibiales y excéntrica, un alargamiento de los músculos cuádriceps. Contrario, yo hago la extensión lentamente, estoy acortando los músculos cuádriceps, contracción concéntrica, y al mismo tiempo una contracción excéntrica de los músculos isquiotibiales. Con respecto a la articulación del tobillo, tenemos una flexión plantar, una flexión dorsal, una inversión y una eversión. Cuando realizamos una flexión plantar, demandamos a los músculos gastrocnemio y sóleo. Cuando hacemos una flexión dorsal, principalmente tenemos al tibial anterior. En este caso, si yo llevo el pie hacia arriba y lo mantengo, es una contracción isométrica del tibial anterior. Movimiento contrario, llevo la punta hacia abajo, contracción isométrica del gastrocnemio y el sóleo. El movimiento continuo de flexión y extensión, una contracción isotónica, movimientos concéntricos y excéntricos.
Cuando yo llevo el movimiento hacia arriba es una contracción concéntrica. Concéntrica del tibial anterior y excéntrica del gastrocnemio isóleo. Lado contrario, llevo el pie hacia abajo, es una concéntrica del gastrocnemio isóleo y excéntrica del tibial anterior. Si yo trabajase con una banda que me estuviera jalando el pie hacia abajo y yo tracciono hacia arriba, es una contracción axométrica del tibial anterior. Y contraria, si mi banda está sobre mi pie y yo empujo hacia abajo, ausométrica del gastrocnemio isóleo. Finalmente, para la inversión y la eversión. En la inversión participa el tibial posterior y en la eversión los peronés largo y corto. Inversión, mantengo isométrica del tibial posterior. Eversión, isométrica, mantengo peronés largo y corto. Si yo hago el movimiento de inversión y eversión, contracción isotónica, concéntricos y excéntricos. Cuando yo llevo el pie hacia arriba, es una concéntrica del tibial posterior y una excéntrica de los peronés largos y cortos. Movimiento contrario, concéntrica, movimiento lentamente concéntrica del peronés largo y corto y excéntrica del tibial posterior. So the bones of a miracle. For every dreamer, a dream were unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday, I'm burning.